A los amigos de la plataforma informativa Valquiria Online, les agradezco la atención para esta importante entrevista. Digo, a mí me emociona mucho, en primera porque es un señor muy machuchón, ya la gente lo conoce. En segunda, es de aquí de San Martín, o San Martín es de usted, maestro. Yo creo las dos cosas. ¿Verdad convivimos? Que sí? Sí, ajá. Estamos platicando por segunda vez con Martín Rojas. Para la gente que no vio la primera entrevista, está aquí conectado, aquí abajo con la magia de la tecnología, el link en donde pueden ver ustedes la primera entrevista, en donde pues hablamos en lo general de lo que ha sido su obra, su trayectoria como artista. Martín Rojas, para quien no sabe, es oriundo de aquí de San Martín Texmelucan. Es un importante artista que en diferentes expresiones a través del arte ha trascendido las fronteras de nuestro país, ha brincado del otro lado del charco, es un artista que tiene reconocimiento, maestro, usted allá en las Europas. Digo, yo lo sigo en redes sociales, pero desde siempre había sabido de su trayectoria. Y pues lo que comentábamos antes de entrar al aire, no todo es política, no todo es estar denostando a los gobiernos por su ineficiente trabajo o por su cuestionable trabajo o porque no estamos a favor de los gobiernos. Digo, hay que también darle de comer al espíritu de vez en cuando. Y bueno, yo quiero agradecerle en primer lugar, maestro, que aceptara, habíamos venido aplazando esta entrevista, que aceptara la entrevista que había estado pendiente, en donde vamos a ahondar en la semblanza de quién es Martín Rojas, de cuál es la importancia del trabajo que realiza, de por qué los texmeluquenses pues nos debiéramos sentir orgullosos de saber que hay alguien que dentro del arte pues ha triunfado, no sé si económicamente y tampoco es tema de esta entrevista, pero sí académicamente, intelectualmente, y pues al final del día el arte es un idioma universal, ¿no? Así como lo es la música, como lo es la danza, es un idioma que trasciende fronteras y que le da de comer al espíritu, y que es importante saber que en San Martín Texmelucan hay un Martín Rojas que ha puesto en alto el nombre de San Martín, y que aunque le hacen más honores a usted en Tlaxcala, pues aquí en San Martín muy poca gente, bueno, yo creo que hasta ahorita no le han hecho ningún reconocimiento, ¿verdad, maestro? No, sí, bueno, aquí es un comentario un poco chusco, lo voy a decir porque hace años me hicieron el favor de darme el nombramiento de hijo predilecto de San Martín Texmelucan. Se hizo en una reunión de cabildos, se escribió, etcétera. ¿Quién era presidente en ese tiempo? El señor Enrique Porter. Porter, creo. Porter, sí, sí. Y entonces, lo que pasa es que me dieron un acta de cabildos en blanco. Entonces esto es lo que a mí me hace gracia, ¿no? Digo, no le doy esa importancia como para sentirme ofendido, ¿no? Claro. Simplemente yo creo que el secretario de actas estaba distraído y en ningún momento escuchó que el cabildo me concedía el nombramiento de hijo predilecto, ¿no? Claro. Entonces ahí lo dejamos. Pero es interesante decir, digo, hace años estaba, creo, Porter, me parece, de presidente. Y bueno, pero pues realmente en lo personal nunca hemos buscado incienso de ningún tipo, ¿no? Claro, usted no se hizo artista no por soy eso. apolítico porque nadie puede ser apolítico. Es Hasta correcto. en la familia hay política, ¿verdad? Pero no soy un político que persiga el aplauso, no soy un político que persiga el salir en una fotografía con X político, ¿verdad? Como para echarme incienso. Soy una persona muy objetiva en ese sentido, a todo el respeto, ¿verdad? Pero no espero ni esperen que yo les eche incienso. Entonces a veces eso en el político de mentiritas afecta mucho. No, afecta bastante, bastante. Entonces, Ya luego platicaremos anécdotas. Sí, sí. Entonces es la parte que no me afecta, ¿no? Hemos tenido la fortuna, sí, de exponer en varios países, hemos recorrido algo del mundo. Agradezco ya con unos segundos tarde la invitación de la licenciada a esta entrevista, a este encuentro con mis paisanos, con la gente que está atenta a las novedades
de San Martín a través de del periódico Valquiria, todo ello, ¿no? Digo, porque es importante estar enterados. Hace ratito comentábamos algo sobre las políticas, digamos, de seguridad, ¿no? Realmente nosotros somos los causantes porque el individualismo que vivimos nos hace vivir un egoísmo también, nos hace vivir la falta de educación hasta para saludar al vecino, y entonces ni siquiera entre vecinos nos conocemos. Entonces cuando o nos conocemos pero nos hemos peleado o ya no nos así hablamos. es, y cuando ocurre un acto de violencia solo podemos decir, no, pues era un señor flaco, alto, con una jorobita, pero no sabemos quién era, ¿no? Entonces, de las experiencias vividas fuera del país, hay cosas que se vivían en San Martín Texmelucan, y lo debo decir porque por pláticas con mis padres, yo era muy pequeñito, pero ojo con los niños, ¿no? Entonces estábamos atentos. Entonces, el conocerse entre cercanos, no solo entre familia, nos da la posibilidad también de saber cuáles son las facultades de cada quien, cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes. Y entonces, por ejemplo, cuando ocurre un acto de violencia, un delito, no sabemos ni siquiera cómo defenderlo, porque no sabemos ni quién fue, ¿verdad? Entonces, creo yo que es muy importante el que nos podamos conocer, el que podamos encontrar a una persona de frente y saludarle, de los buenos días, qué sé yo, y la persona nos contesta. Entonces, inicia un intercambio, ¿verdad? En fin. Pero además, bueno, yo me acuerdo cuando yo también era niña, pues era común, buenos días, don fulanito, y desde Así que es. salías a tu casa ibas saludando, no se estaban barriendo la calle, que era una bonita costumbre, la de barrer la calle a las Así 6 es, de la así es. mañana. Mi papá sí nos enseñó a levantarse antes de las 7 y lo primero a barrer la calle, a barrer el patio. O en las tardes cuando regresabas a tu casa a comer y volvías a salir en la noche, la gente sí se saludaba. Hay todavía de repente alguien que se saluda, ¿no? Los que conoces de toda la vida. Pero efectivamente se ha perdido la costumbre hasta de lo más básico que es el saludo. Así es. Y a mí me pasa, yo de repente llego a un lugar o voy pasando por un lugar y digo buenos días, buenas tardes, de repente, según sea el horario, y hay gente que no te contesta, No que eso contesta, es más feo. se pasa. Si acaso voltean y se te quedan viendo como bicho raro, y si no, ni te pelan, porque Así todo el es. mundo, mire, estamos aquí en el telefonito, ya tenemos jorobas, ya no vemos para arriba, ni ya no vemos de frente, ya no vemos a los ojos, porque todo el mundo andamos en ese tema de, pues de ni siquiera lo más básico, saludar. Oiga, maestro, y en este tema de ubicarnos en el tiempo y el espacio de San Martín, de manera concreta, ¿qué es lo más relevante? Usted ha expuesto, ha pintado en el Vaticano, ha pintado en países de otro continente, ha pintado. ¿Cuáles son las técnicas que ha desarrollado y cuál es la que más le gusta desarrollar? Bueno, en la plástica, como usted lo dice, hay infinidad de técnicas, ¿no? Las más conocidas para las personas que hacen algo de arte, pues es la acuarela, el acrílico, el óleo, ¿verdad? Y después le sigue el gouache, la témpera, etcétera. Pero yo encuentro un material muy dúctil, muy noble, el óleo, ¿no? Porque en primer lugar es de las técnicas más clásicas, ¿no? de la Europa, ¿no? Y del mundo. Entonces también es una técnica que nos permite, a mí, al menos en mi caso, hacer una autocrítica. Yo, por ejemplo, pinto muy rápido, entre comillas, ¿no? Sin embargo, una obra no la entrego de inmediato porque me gusta hacer autocrítica. A veces el artista se marea con las palabras que le dicen maestro y todo, y ya después se la cree uno, de verdad que es un maestro, ¿no es cierto? Un artista siempre se está preparando, siempre estamos descubriendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí que me gusta hacer el retrato, hay materias que son son auxiliares y son muy importantes. Anatomía, psicología, composición del color, composición de la imagen, etcétera, ¿no? Colores cálidos, colores fríos, etcétera, ¿no? Claro, entonces una cosa nos lleva a la otra. A mí me encanta la psicología, ¿no?
porque me permite ir un poquito más allá de la imagen gráfica. Para eso están las cámaras fotográficas como estas que ustedes utilizan, que son maravillosas, ¿verdad? Pero una máquina fría no puede captar el calor humano, no puede captar, digamos, una expresión de dulzura o de enojo real, ¿no? Sino solo capta lo esencial, ¿no? Entonces, un poco es el discurso, ¿no? Entonces, una cosa me lleva a otra. Oiga, maestro, y de todo lo que ha pintado, retratos, bueno, también ha hecho esculturas, hay una obra que, pues no con la que se sienta usted identificado, pero así como que su consentida de todo lo que ha dejado por los distintos países por donde ha viajado, hay una obra que como que la quisiera usted tener junto a usted porque es como que es la más chida, la más, en cualquiera de sus expresiones, de sus técnicas que ha empleado, como que la que siempre quiere traer con usted, ¿no? Como casi como su reliquia. Bueno, al respecto puedo decir con mucha honestidad que hay dos obras, ¿no? En mi caso. Una que es un personaje que se encuentra el bronce, el original, en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria. Es una obra que nos costó trabajo porque, normalmente para hacer una escultura de un personaje se requieren fotografías de frente, de 3/4, de perfil, etcétera, para entender el volumen, ¿no? Entender los claros oscuros, ¿no? Que dan ese volumen y captar al personaje. Bueno, de esa obra únicamente se pudo localizar una fotografía. Y entonces tuvimos que hacer un estudio de claroscuro a través de reflectores. De esa fotografía en blanco y negro, ¿no? Entonces lo que hacíamos era el material, digamos, de modelado, le íbamos quitando o le íbamos poniendo para lograr la luz o lograr las sombras. Entonces fue la experiencia muy interesante, ¿no? ¿Y de quién era la fotografía? De Juan de la Luz, está en la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Y luego otra escultura que sin fanatismos, ¿verdad? Es la de Juan Pablo II. Esa está en la Iglesia de la Caridad de Huamantla. Y esa surgió, digamos, primero porque, bueno, además usted saludó a Juan Pablo en Roma. Sí, estuvimos en 3 ocasiones a platicar, un hombre maravilloso, ¿no? O sea, fuera de serie totalmente, ¿no? Sí. Entonces, al respecto, hay un escultor amigo que hizo una escultura muy interesante en México, se encuentra en el centro de la capital, donde en una ocasión platicándole yo al respecto, le decía, le digo, mira Pancho, tú captaste al pontífice en tu escultura, yo en la mía capté al ser humano, son cosas diferentes, ¿no? Pero ¿por qué el asunto? Porque una cosa, como decíamos al principio, cuando la escultura surge de bocetos, cuando el personaje vive, ¿no? Bocetos así en vivo, se logra, ¿verdad? Pero sin conocerlo, ¿verdad? Entonces se convierte en un compromiso monetario, ¿verdad? Que se vea bonita la escultura, ¿verdad? Bueno, claro, para eso pagan. Así es. Y otra es encontrarse al ser humano, ¿verdad? Que si bien es cierto, a mí me pagaron por las esculturas, ¿verdad? La experiencia es muy distinta. Primero, sabiendo quién es el personaje. Segundo, en esa convivencia relativa, pero nos permite captar más allá del personaje fotográfico que podría ser, ¿no? Y entonces nos permite captar un poquito eso más al ser humano, en su sensibilidad, en su espiritualidad, en todos sus valores y también en sus defectos, ¿no? Entonces la experiencia es muy distinta. Entonces esta escultura se encuentra en Huamantla. Entonces lo que yo le decía a este amigo, digo, mira, tú captaste al pontífice, al hombre de poder, que indudablemente los rasgos corresponden a Juan Pablo II, pero yo capté al ser humano porque esta mini convivencia nos permitió captar más allá, ¿verdad? Entonces es interesante el trabajo después de todo.
Pues Huamantla está muy cerca, ya viene el 15 de agosto, que es la fiesta de la Santísima allá, las vísperas, la noche que nadie duerme, no sé si hoy va a ser igual, pero pues está muy cerca y habrá que ir a ver su obra. Ojalá y la próxima vez que vayamos a Huamantla la veamos y le saquemos fotos. Usted puede conocer mucho de la obra del maestro Martín Rojas a través de su red social, el Facebook, que en este momento está apareciendo aquí abajo, y pues también puede interactuar con él. A veces la vida es tan efímera y cuando ya se van, ay, le hubiera yo preguntado. Y digo, a mí me ha pasado infinidad de veces, ¿por qué no le pregunté a mi papá esto? ¿Por qué no le pregunté aquello, no? Y ya la gente no está. Hoy que los artistas forman parte de nuestra cotidianidad, porque usted vive aquí generalmente o vive más en Tlaxcala. No, yo vivo en Tlaxcala. Pero bueno. Claro, sí, lo que pasa es que vengo a San Martín cada 2 semanas. Exacto, está muy relativamente. Cada 30. Porque usted tiene familia aquí. Sí. Antes venía más seguido porque mis hermanos estaban aquí, ya fallecieron ahora, ¿no? Ya fallecieron. Entonces, hay algo que me da cierta pena venir, ¿no? Porque claro, llegar a la casa de ellos y ver la silla vacía, ¿no? Son cosas. Es algo muy difícil, ¿no? Claro. Y entonces vengo poco, solo en situaciones como este caso, ¿no? De esta invitación tan maravillosa, con mucho gusto vengo. ¿Sí? Claro, sí, pues uno empieza a perder el arraigo más por ese tipo de situaciones. Oiga, maestro, nos da gusto que se dé el tiempo de venir desde Tlaxcala y que no pierda usted el vínculo. Aquí enterraron su ombligo, en alguna parte de San Martín está enterrado su ombligo, entonces sí, nunca se va a acabar de ir de aquí. Y pues es padre porque, digo, a mí sí me gusta platicar con usted, yo he conocido de su obra y de su trabajo porque precisamente una de sus hermanas era muy amiga de mi papá y de su esposa. Sí. Y había muchos afectos ahí. Y entonces pues yo iba como que a la prepa, como que a la universidad, decía, ay, qué chido, mi papá es amigo de gente importante como el Pancho de Rivera y de ahí para adelante, ¿no? Y eso me emocionaba mucho. Y bueno, me sigue emocionando porque, bueno, aunque yo no sé dibujar, pero de nada, hasta escribir a mano, ya escribo muy feo, pero el arte sin duda es algo muy importante, ¿no? Es algo que nos retribuye espiritualmente demasiado y pues hay que aprender a verlo. Pero hoy vivimos en una situación en que, bueno, yo no sé, yo creo ya nunca voy a ir al Louvre, por ejemplo, ni a ver el Guernica en persona, entonces ahora me conformo con verlo a través de la tecnología, que además son visitas muy, muy buenas, ¿no? Las que se pueden ver en la tecnología. Pero ¿qué consejo le da usted a las nuevas generaciones en relación al arte? Porque luego, ya los jóvenes de hoy, la generación de cristal ya poco sabe de arte. La educación ha sufrido transformaciones interesantes y entonces hoy el arte pareciera ser que ya no forma parte de nuestros, para hablarlo en términos de jóvenes, un pack de arte, ¿no? ¿Qué es eso? No, art pack, no, o sea, el arte parece ser que se nos está alejando. ¿Qué consejos le daría usted a los papás y a los jóvenes para que no perdamos esta bonita costumbre de que aunque nos guste más el rap y todo eso, digo, no es pecado, a cada quien le gusta lo que se le hincha su real gana, pero que nos demos, digo, yo en la universidad tuve un profesor que así se llamaba, Historia del Arte, y nos ponía a aprender todo lo que tenía que ver con el arte, nos ponía a escuchar música, o sea, nos metía en el tema de la universidad, pero hoy ya, y en la casa pues también, ¿no? Pero hoy ya eso parece ser que ya no forma parte de los currículums en cualquier escuela. Fíjese que el tema es un tema muy importante. Como decía hace rato, sin fanatismo ni nada, creo yo que es un acierto del nuevo gobierno, ¿verdad?, en querer darle, digamos, importancia a la cultura, importancia al arte. Porque, en primer lugar, no podemos erradicar nuestros orígenes, ¿no? El hecho de retomar las lenguas antiguas, como el náhuatl, como el otomí, como el zapoteco, todas estas cosas, es un asunto muy importante, porque es como si nosotros borráramos nuestro apellido, entonces ya no tengo abuelo, ya no tengo padre, ya no tengo madre, ¿no? Sin embargo, creo yo que son nuestros orígenes, ¿no? Sí, son nuestros orígenes. Entonces, eso es en cuanto a las lenguas, pero en cuanto al arte es
importantísimo. Mire, por ejemplo, del tiempo que yo he vivido fuera del país, estamos hablando de 5 años en Italia, estamos hablando de 3 años en Suiza. Soy un aventurero de los viajes, ¿no? Porque además a la gente que se dedica al arte yo siempre la identifiqué así, ¿no? O sea, ciudadanos del mundo y bohemios de corazón. Y bohemios no porque estén en la chorcha todo el tiempo, sino por esta actitud, que no viajan ligero, porque además ustedes como que suelen vivir ligero, ¿no? No andan cargando una maletota de cosas. Sí, así es. Fíjese, entonces volviendo al tema, en estos países, ¿verdad? Así como en todos Europa, en fin, países del Asia, ¿no? Estuvimos hace años en Japón. Entonces, hemos podido observar, analizar el comportamiento del ciudadano común, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, en Europa el arte es básico. Y estamos hablando en todas sus manifestaciones. No se trata de hacer favoritismos de que todos sean pintores, otros no. Se trata de que todos sean seres humanos. Con sensibilidad para apreciar y disfrutar y aprender humaniza, de lo propio. Claro. El arte sensibiliza, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una avecita, ¿verdad? Lo vemos cómo construye su nido. Él, en sus límites de su naturaleza, está construyendo una obra de arte. Correcto, es increíble, ¿no? Sí, y sí. sin embargo las nosotros... golondrinas ahorita en la casa de usted hacen sus Y sin embargo nidos. nosotros a veces queremos que nuestros hijos se hagan ricos. Hace ratito la licenciada dio una palabra clave sobre de cómo vivo. A mí no me interesa el dinero. Digo, me interesa desde el punto de vista de vivir una vejez con dignidad. Pero vivir en la justa medianía. No con riquezas. Claro. Lo que yo he podido adquirir de lo que vendo, me lo he gastado viajando. Entonces hemos recorrido alrededor de 44 países, ¿no? Entonces me he detenido en algunos más tiempo, en otros menos, eso. Pero me interesa eso, realizarme como ser humano, ¿verdad? No como talega de dinero. Entonces, nuestros políticos, cuando yo me entero que se robaron 900 millones, digo, están enfermos totalmente, ¿no? Porque una persona normal, yo creo que con 5 millones de pesos que tenga en su haber, los pone a trabajar, pone un pequeño negocio y vive. No entiendo para qué tener miles de millones, ¿no? Entonces, eso se me hace totalmente enfermizo, ¿no? Y vivir con 80 guardias cuidándolos. Así es, ¿no? Que finalmente no son felices. Yo soy un tipo inmensamente feliz. Tengo mis hijos maravillosos, el otro día alguien me acompañó de ellos. Tengo mis nietos también, son maravillosos. Buenos amigos que me acompañan, no me dejan solo, entonces no necesito más, ¿no? Tengo mi carcachita con la que me muevo para acá y para allá. No necesito traer ni un Mercedes, ni necesito traer ¿no? Mi carrito me lleva perfectamente, ¿no? Entonces, soy un tipo muy feliz. Me considero un tipo plenamente realizado en ese punto de vista, como ser humano, ¿no? No como para votar el dinero, no, eso es absurdo. Entonces, volviendo al asunto de la educación, creo que es muy importante que el gobierno le conceda más importancia al arte, a la cultura, ¿no? Esperemos que la secretaria de Cultura del país esté a la altura, ¿verdad? Desgraciadamente, a veces muchos cargos se dan de manera honorífica o porque es mi cuate o mi amiga. Ese sí es un error, ¿verdad? Pero bueno, esa es aparte, ya les tocará a ellos, ¿no? Pero uno observa. Que la historia los juzgue. Así es, pero uno observa dónde está el error, ¿no? Entonces, volviendo al asunto, en Europa, por ejemplo, el calificativo que nosotros le damos aquí a la preparatoria, allá le dicen liceo. Cuando el estudiante está a ese nivel, decide estudiar el liceo artístico, el liceo científico o el liceo clásico. La mayor parte de estudiantes se van por el liceo clásico, porque el liceo clásico cubre las dos actividades, tanto científico como artístico. Y entonces puede decidir entre ser un arquitecto o ser un físico matemático, ¿verdad?
Sin embargo, el que estudia, digamos, liceo artístico, se encamina hacia la arquitectura, se encamina a todas esas cuestiones, ¿no? Y el que estudia liceo científico se va por las matemáticas, se va por las ciencias exactas, en fin. Y entonces le digo, el liceo más poblado es el clásico, porque toma las dos. Entonces, eso creo que sería muy importante que México lo tome, ¿verdad? Porque en México al maestro de artística, le dicen, su clase, ¿cómo le dicen al profesor? No me acuerdo, tiene un calificativo como para decir que es un maestro de segunda. Sí, son actividades complementarias o para escolares. Actividades para escolares, no. Un maestro de artística no es un relleno, no es un mal necesario, no señor, es humanismo puro, sea hacia la música, sea hacia las artes plásticas visuales, sea hacia la danza, eso porque va a ser un ser humano sensible, humano, nada más. Claro, y el humanismo como concepto en las currículas escolares no ha pasado a ser la prioridad de lo que usted dice. Sí. Hoy nos interesa mucho el padre rico, padre pobre, hijo rico, sí. Y ese tipo de cosas que, bueno, han tornado el parámetro en función de la capacidad y para tener riquezas materiales, y se nos olvida un poco lo espiritual. Debiera ser un tema de que aparte también los papás, porque bueno, los papás hoy trabajamos, nos vamos de casa, también las mamás, y poco hacemos también desde casa, porque al final del día es desde casa. Yeah. No sé si usted no esté de acuerdo con eso, de que bueno, a mí mi papá me daba un coscorrón y me decía, ¿qué tanto ves la televisión? Agarra un buen libro y ponte a leer. Y yo decía, ¿y cuál es el buen libro? Y mi papá siempre quería que leyera yo la Biblia, porque bueno, pero también el concepto de la religiosidad. Claro. Pero bueno, es que a veces en casa no hay buenos libros, ¿no? ¿O cómo ve? Sí, yo creo que para todo hay gustos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan los libros de aventuras. Un programa Sandokan. De televisión a mí no me interesa cómo vive el artista fulano de tal o la vedette quién sabe qué. Allá ellos y sus malas costumbres, ¿no? A mí me gustan, digamos, los programas de aventuras, me gustan los programas donde yo tengo que pensar, ¿no? Hacia dónde va el asunto, ¿no? Sí. En fin, digo, son inclinaciones. Y hay muchos géneros y mucho por donde hurgar. Oiga, pero justamente la pregunta era para eso, para llegar, y usted ya se puso en la puerta. Estamos en un tema de una cuarta transformación que nos ha prometido una justa medianía, que se ha comprometido el presidente Andrés Manuel con que la justicia se haga posible. Digo, el pasado domingo fue un ejercicio importante en donde los ciudadanos no asistimos a ese reto, ¿no? De que siempre nos quejamos de los gobiernos, que siempre los mismos y siempre con sus imposiciones, y cuando nos preguntan por dónde transitar, pues no vamos a la consulta porque consideramos que la ley no se consulta, aunque esto no fue una consulta de la ley, esto fue una consulta de cómo transitar en torno justamente a los temas de castigar a quien se ha llevado mucha lana y a quien ha vendido al país, pero bueno, es otro tema. Pero a mí sí me gustaría, porque además los artistas siempre son rudos y agudos y gozan de extremadas razones y argumentos, saber qué piensa el maestro Martín Rojas de este momento que estamos viviendo. Estamos en una transición que a muchos no les gusta, pero ¿dónde ve usted el arte? ¿Cómo ve el futuro de este proyecto de la cuarta transformación? Digo, hay un centralismo, va a venir de allá para acá, les van a seguir amarrando los presupuestos, habrá capacidad en los gobiernos estatales y municipales. Digo, por ejemplo, Miguel Barbosa ha destacado mucho tiempo y espacio para rescatar los pueblos originarios y estas cosas, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a ser suficiente? Y bueno, mientras no haya lana para los proyectos, yo pienso, ¿verdad? Pero ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo en México es un momento muy coyuntural, ¿no? Todo cambio requiere un tiempo, ¿verdad? Si para que un nuevo ser venga al mundo se requieren 9 meses, ¿verdad? Imagínense para que un país cambie sus malos hábitos y sus buenos hábitos los enriquezca,
¿verdad? Ahora, por ejemplo, en México siempre se ha vivido una gran crisis en cuanto a conocimientos que nos imparten, ¿verdad? Para comenzar, la educación la dan en la casa. Los padres son los que dan los valores. Y si los padres no tienen valores, ¿qué van a enseñar? ¿Verdad? Es correcto. En la escuela se capacita, en las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero los valores se imparten en la casa. Se aprende a sistematizar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Esta votación que se hizo recientemente, creo yo, fue una actividad muy positiva. Mire, por ejemplo, del tiempo que viví en Suiza se hacen constantemente votaciones. Y sí puedo decir que también hay muchos suizos que están en contra, ¿no? Porque tienen que votar por X propuesta y todo. Y dices, ya, no. Pero a la larga es un proceso natural de una democracia participativa. de una democracia, ¿no? Y en México no se vivía la dichosa democracia más que de palabra. Somos víctimas de la partidocracia. Sí, porque finalmente, miren, hace años hice yo una serie de obras que les titulé Richiamo di pace, reclamo de paz. Esta obra yo la realicé en Italia, toda, como parte de una invitación que me hizo el Partido Comunista Italiano para manifestarme como artista del fenómeno social y antisocial que se vive en el mundo, ¿no? Entonces ahí yo hablé de las dictaduras, hablé del aborto, hablé del racismo, hablé de todas estas cosas que aquí en México las tratamos con mucha hipocresía. Definitivamente, ¿no? Sí, pues somos una sociedad de doble vida, doble moral y doble discurso. Así es, ¿no? Entonces el asunto a mí me parece muy acertado. Llegará el momento en que yo, digamos, con 72 años de edad, no logre captar la profundidad de positivismo que encierra esta actividad. Sin embargo, mis hijos, mis nietos lo van a ver ya con naturalidad, que se debe ejercer una votación para que yo exprese mi voluntad, si simpatizo o no simpatizo. Ahora, sí se va a requerir un tiempo. No podemos esperar que un fenómeno de maldad de más de 80 años de la famosa partidocracia cambie en 2 años. ¿Verdad? Imposible. ¿Verdad? Entonces se van a sentar las bases y yo creo que es una actividad muy positiva de López Obrador en ese sentido, porque es un poner el inicio del renglón, ¿verdad? Para que sobre ese renglón se escriban tantas cosas positivas que México necesita, ¿no? Entonces creo que a esta actividad que para algunos puede ser contradictoria, debemos ser más analíticos, pero desde el punto de vista positivo debemos de encauzar también a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos también aprendan a decidir hacia dónde quieren ellos ir, porque ellos también van a ser padres en su momento y claro. qué esperamos de México, ¿no? Al futuro, ¿no? Creo yo ¿Cómo vamos positivo. A contribuir a la transformación de ese México? Así es, ¿no? Entonces yo creo que bien, en nosotros depende, ¿verdad? Que las cosas caminen mejor y no estarnos quejando por algo que no reclamamos. Claro, maestro. ¿Considera usted que Andrés Manuel, independientemente de que se realice la consulta del referéndum, independientemente de los resultados que ya amenazaron los antichairos y anti-López Obradoristas, que ahí sí van a salir a votar para que se vaya, y de aquí de aquí a que la Suprema Corte digiera esos discursos y esos ejercicios si es que se llevan a cabo, independientemente, yo creo que de lo que creamos, de si va a terminar o no su mandato, ¿considera usted que Andrés Manuel va a alcanzar a sentar las bases firmes de esta cuarta transformación? Creo que sí. Digamos, si no lo logra al 100%, pero creo que estamos avanzando por lo menos el 50%, y eso ya es, pero bastante ganancia, ¿no? Claro. Porque creo que hacía falta un personaje que nos despertara, que le pusiera a nuestro reloj de conciencia el despertador, ¿no? Para que en su momento suene y nosotros nos demos cuenta que estábamos mal, ¿no? Claro. Creo yo que es muy positivo. Los demás pueden decir lo que quieran, pero porque ellos eran beneficiados
por un sistema que a estas alturas era totalmente obsoleto, que solo beneficiaba a unos cuantos, ¿no? Elegidos por X, ¿verdad? Entonces creo yo que es muy positivo. Sí, definitivo. Y lo más difícil, que se aprenda a respetar nuestro pensamiento y que los gobiernos entiendan y acepten la crítica. Eso va a ser lo más difícil. El propio Andrés Manuel tendrá que aceptar. Sí. Oiga, la mitad de su corazón está en Tlaxcala. Y en Tlaxcala también ya está operando de manera, porque además la transversalidad hoy llegó a Tlaxcala. Vamos a tener una gobernadora, que es una mujer que tiene una trayectoria también en este ejercicio de transformación que se está aplicando en el país. ¿Qué futuro le ve a Tlaxcala a partir del día 31 de agosto, bueno, final de este mes, a partir del 1 de septiembre técnicamente? Bueno, yo creo que en cuanto a Tlaxcala, creo yo que hay que la señora Cisneros debe de despojarse un poco de su priismo obsoleto, ¿no? Tomar todavía en cuenta algo que pueda ser rescatable. El panismo creo que totalmente es una aberración, ¿verdad? Porque está bien claro que se vive una gran simulación, ¿verdad? Se habla de esto, del otro, pero finalmente los bendecidos eran unos cuantos, incluyendo las personas de negro, ¿verdad? Vestidas, ¿no? Que luego nos dicen que no, hombre, no es cierto. Digo, el Creador no necesita intermediarios para decirnos su voluntad. Cada uno de nosotros poseemos un espíritu y eso lo tenemos muy dentro en el fondo, que cuando cometemos un error hay algo por ahí que nos está acusando, ¿verdad? Entonces, la piedrita del Dios zapato. No necesita representantes, punto. Creo yo que lo que nosotros debemos hacer es despertar nuestra conciencia, todo lo positivo que tengamos en cuanto a la señora Cisneros. Creo yo que es importante que se despoje de aquello que nos sirva y que haga equipo con gente que realmente también esté dispuesta a despojarse de esos yoyismos, de esos autorrealizaciones nada más, en vez de compartir con los demás, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que la señora Cisneros deberá de tomar muy en cuenta de lo positivo que tiene López Obrador. Ahora, yo en lo que veo de López Obrador, creo ahí le ha faltado un poquito de más carácter para contrarrestar la violencia, ¿verdad? No se trata de... Para que si lo van a criticar como dictador, que sea con provecho. Sí, es que miren, por ejemplo, un buen padre es un buen gobernante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, si yo tengo un pequeñito, mi hijo, mi hija, que me hace una travesura, ¿cuál es el camino? Con amor, decirle, mira, hijito, mi hijita, no hagas esto, así por esto, a tu mami le vas a... Esa es la primera parte. ¿Me la vuelve a hacer? No, todavía con mayor energía. Mira, hijo, te dije que no hicieras esto, te dije... El castigo. Me la hace por tercera. Ah, bueno, entonces decía mi mamá, dice, mira, hijo, a un niño no le pegues en la cabeza, no le pegues en la espalda, porque si le das en la cabeza lo dejas idiota. Si le das en la espalda puedes dislocarle una vertebrita o algo de eso. No, les dio a cada quien una zona, pero bien de colchoncito. Dale, pero que le arda, que sepa quién manda. Sí. Ahí con el señor López Obrador, ¿no? Yo creo que hay determinados... Miren, por ejemplo, cómo se comenta mucho sobre Beirut, sobre un país, no me acuerdo cómo se llama. Países en guerra del Medio Oriente. No, de donde se está aplicando, Singapur. ¿Sí? Es un país que vivía en la delincuencia. Es un país que estaba lleno de miseria, ¿no? Llega un cambio radical totalmente en el que se quiebran a todos los delincuentes. Ahora, ¿qué pasa? Todas las cárceles se están convirtiendo en museos. Ya no hay delincuentes, ¿no? Entonces, pues, algunas personas, yo los conozco, ¿no? Que cuando yo opino así, dicen, no, este tipo es un salvaje, ¿no? Este tipo es un criminal. No. Si lo van a querer meter en una jaula. Hay que ser realistas, ¿no? La hierba mala se arranca de raíz, nada más, ¿verdad?
Entonces creo que es ahí en esa partecita donde el señor López Obrador debe apretarle un poquito más. Y el camino está iniciado, el camino va bien, el inicio va bien. Entonces hay que ir avanzando conforme a las necesidades reales. Y que los gobernadores hagan lo propio. Así es, sí. Que Y se los identifiquen presidentes plenamente, municipales, ¿no? Y presidentas también. Así es. Y si no hay eso, bueno, ¿cómo se llama? Tranquilamente hacerlos a un ladito, ¿verdad? Y que sigan, digamos, los que se identifican con el cambio real. Bueno, yo es lo que pienso, ¿no? Y sensibilidad para que el arte sea, independientemente de la concepción política, que el arte sea parte de nuestra vida cotidiana. Sí, definitivo, ¿no? Piensen nomás, el gran arquitecto, el gran creador, ¿no? Gracias a ello tenemos todo este entorno hermoso, ¿no? Indudablemente debe ser un ser con una sensibilidad enorme, sin claro, límites, ¿no? Claro. Sí. Pues ya está, maestro, pues muchísimas gracias. Yo quiero seguir platicando con usted, pero hay que irse a trabajar en otras partes. A mí me da mucho gusto y le agradezco enormemente que nos haya abierto su corazón y su agenda para dejar esta pues muy breve entrevista. Que San Martín Texmelucan sepa que aquí hay un artista muy importante que ha trascendido las fronteras, que ha viajado y ha dejado su arte y la huella de San Martín. No porque tenga un escudo de armas de San Martín, pero porque usted ha puesto el nombre de San Martín en alto, ¿no? Y también de Tlaxcala, porque usted su mamá era de Tlaxcala, sí, ¿verdad? de Zacatelco. De Zacatelco, Tlaxcala, y su papá de aquí de San Martín. Entonces, de Atlisco. Bueno, pero usted ya nació aquí en San Martín. Sí. Y entonces, pues sin duda es una riqueza invaluable, está vivito y coleando, mírenlo, respira, ha sobrevivido a esta crisis del coronavirus como muchos de la tercera edad lo han hecho de manera digna, cuidándose. Claro. Y pues esperemos que en futuras ocasiones, cuando vaya a hacer más arte, nos platique. La Valquiria siempre está abierta para que nos platique y seamos el portavoz de su agenda. Hay mucha gente que sí está interesada en su trabajo. Y pues un mensaje final para San Martín Texmelucan y para Tlaxcala, desde su punto de vista como artista, como ser humano, como todo. Bueno, yo espero que San Martín Texmelucan adquiera esa madurez que necesita, ¿sí? Que todo lo positivo que se pueda decir de San Martín sea objetivo también, ¿no? Creo yo que en San Martín hay grandes talentos hacia el arte, hay sensibilidad, hay deseos de superación. Ojalá las autoridades realmente estén a la altura, ¿verdad? Sin nombres ni nada, simplemente con compromiso social, con todo el pueblo, y a modo de que nuestros hijos, nuestros nietos, mis sobrinos que viven aquí, ¿verdad?, tengan un San Martín mejor, ¿no? No solo en el aspecto físico, ¿verdad?, de que sus calles no tengan baches, ¿verdad?, de que todos sus semáforos funcionen, sino de que sus autoridades se sensibilicen, que sientan el arte, que lo vivan, a modo de que San Martín tenga una imagen también artística, claro, hacia el exterior. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, pues los invitamos a que vean la otra parte, de la primera parte de esta entrevista con el maestro Martín Rojas, que sepan que San Martín tiene, pues así como Martín Rojas están los Benítez, se me ocurre, bueno, ya no voy a decir nombres para no omitir alguno y que se me ofendan, y que dentro de las distintas manifestaciones de arte, de pintura, de danza, de escultura, de tantas cosas, hay manifestaciones importantes, que no todo es la política, no todo es grillar o aplaudirle a los gobernantes en turno. Como usted bien apunta, hay que enriquecer el espíritu y hay que ver cómo vamos a contribuir para hacer de San Martín un mejor municipio y un municipio muy digno. Maestro, muchísimas gracias. Tendremos futuros encuentros. Desde luego. Que Dios nos lo permita. Encantado. Gracias. Hasta luego.